Y a esta hora, y como hoy es miércoles, estamos presentando nuestro espacio que llamamos Búsquedas 2022. Y este es un espacio en el que acompañamos a toda aquella persona que está buscando sus orígenes biológicos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ir hasta la localidad de Olavarría. Allí lo pasamos a buscar a Sergio Fabián Herrera, nuestro amigo. Le decimos que actualmente en Olavarría la temperatura es de 4 grados con cielo parcialmente nublado. Está el tiempo más o menos parecido al que tenemos aquí en Neuquén. A ver si lo tenemos allí conectado a Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, sí. Así es la temperatura. No sé si nos estarás mandando algo de frío vos, Mira, para el fin de semana. nosotros, te cuento, mañana vamos a tener mucho viento. Mañana y pasado va a haber mucho viento aquí en Neuquén. Espero que no les pase lo mismo a ustedes. La verdad, no se los deseo a ninguno. Sí, sí, hoy estuvo una temperatura linda, 17, 18 grados en la tarde. La verdad que estuvo muy bueno. Ayer un poco fresco, pero bueno, hoy mejoró bastante y vamos a ver cómo se nos presenta el fin de semana. Bueno, bueno, mientras estamos esperando la conexión con con la persona que vamos a entrevistar, hoy Ujú. ya le había anticipado yo a nuestra audiencia, vamos a hablar con María Cecilia Alfonsín, ¿no? Que tiene un parentesco a través de su familia de crianza con el expresidente Raúl Alfonsín, ¿verdad? Sí, mientras se conecta, recién se estaba comunicando diciendo, Ahí me dicen tratando que sí, de... que ya está conectada. Ah, perfecto, perfecto. Perdón, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Un perdón, no gusto, sé qué le pasó a mi celular. un gusto grande poder charlar con vos. Muchas gracias, Marcelo. Sergio, Hola. Sí, bueno, ahora que ya estamos los tres y nuestra audiencia, por supuesto, vamos a hacer un poquito de historia. En el año 1982, a esta altura, casualmente no, sino ayer, terminaba la guerra de Malvinas. El 14 de junio terminaba la guerra, el 17 era reemplazado quien fuera presidente, el señor Galtieri, y asumía Saint-Jean, que era el ministro del Interior. Y por esos días, y a 4 meses de esta fecha, para ser exacto, el 4 de octubre de 1982, a las 0:15, el día lunes, nacía en Las Heras, en la ciudad de Mendoza, María Cecilia Alfonsín. Y hacía referencia a esta historia porque, bueno, obviamente nuestro padre de la democracia tiene que ver con el señor Raúl Ricardo Alfonsín, que tiene un parentesco con María Cecilia, que después lo iremos a decir. Así que, bueno, ahí ya está con nosotros ahora María Cecilia, así que, ¿qué te parece si la presentamos sí, sí, y claro. arrancamos con esta historia? ¿Te parece muy bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. María Cecilia. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Bueno, ahora Qué ya nervios estamos que al no aire. andaba. Bien. ¿Qué edad tenés, María Cecilia? 39 años. 39. ¿Qué dicen tus papeles de nacimiento? O sea, tu partida de nacimiento. Mira, mi partida de nacimiento, hoy por hoy me enteré que es muy básica, pero lo que Sí. dice es obviamente la fecha y horario en que nací, los nombres de mis papás y Decinos, por favor, quiénes eran tus papás de crianza. Norberto Hugo Alfonsín y María Ujú. Teresa de Pascuale. Y lo firma la partera, perdón, obstetra Delia Ajá. Rosa Mascareño de Gómez. Y lo único que figuraba, el lugar de nacimiento, como Godoy Cruz, Mendoza, a lo cual yo siempre entendí que era el Hospital Español, que queda acá en Godoy Cruz, pero no. Después me enteré que era la casa de la partera, de la obstetra. Ajá. ¿Cuándo te enteraste vos de tu condición de apropiada? Vamos a hablar con propiedad, ¿no?
Me enteré, estoy un poco perdida con los años con la cuarentena, pero el 17 de octubre del 2020. 17 de Hace octubre muy de poquito. 2020, o sea, tenías 37 años. ¿Qué es lo que vos te enterás y de qué manera te enterás de que fuiste, obviamente por un lado apropiada, en realidad fuiste apropiada, pero te habrán dicho que fuiste adoptada seguramente? Claro, sí, tal cual, como vos lo decís. En realidad yo lo sospeché durante mucho tiempo, Ujú. desde chiquitita. Eh, es algo que nos pasa a muchos buscadores que sentimos como que hay algo que falta, algo que no cierra, es un sentimiento, ¿viste? Es muy difícil de explicarlo con palabras. Y ese 17 de octubre, en una charla familiar de madre e hija que estábamos teniendo con mi mamá, que hablábamos sobre las historias familiares, los secretos, los pesos de la familia, las mochilas que uno carga. No me pregunté cómo ni por qué, le pregunté si era apropiada, si era adoptada. La primera vez me dijo que no, la segunda vez volví a preguntar, me dijo que me lo dejaba a mi criterio, y la tercera vez me dijo que sí. A lo cual yo ahí, como muy bien hiciste la diferencia, yo lo tomé como adopción. Yo ahí todavía no sabía que era una apropiación, una sustitución de la identidad. Ujú. Hasta eso, hasta ahí. Vos decías que vos venías sospechando, había indicios que hacían, ¿qué es lo que hacía que no te considerabas parte de la familia? ¿Tenés hermanos, por ejemplo? ¿Cómo era tu historia y cómo fue tu relación con tus padres de crianza durante toda tu vida hasta que te enteraste? Mira, tengo un hermano más chico, 5 años más chico, y tengo dos medios hermanos por parte de mi papá, que viven en Buenos Aires, en la ciudad de Maipú. ¿Este hermano más La- chico es hermano adoptivo también o es hijo no, es biológico de... hijo biológico de ellos dos. Ujú. La verdad que no, sí, tuve una hermosa infancia, no, no tengo nada que reprochar o haber pedido, se me dio todo lo que necesitaba, mucho cariño, yo era muy unida a mi mamá, la relación de mamá-nena, con mi hermano, la típica relación de hermana mayor con hermano menor. Mi papá era más grande, entonces era como que era una situación diferente, pero llena de amor la relación. Ujú. O sea, nunca nos dejó de dar absolutamente nada. Mi historia familiar cambia cuando yo me quedo embarazada de mi primer hijo, de Ramiro, que va a cumplir 20 años. Ahí yo siento que hay como un corte de la relación con mi mamá, pero bueno, hoy por hoy lo sigo atribuyendo a que era un embarazo adolescente, que no era a lo mejor lo que ellos esperaban, pero nunca tuve una infancia, diríamos, que me traumara. Ujú. Cecilia, Vos comentaste, Ah, sí, perdón. no, no, por favor, dale. ¿Qué edad tenían tus padres cuando, bueno, te adoptaron? Vos sabés que nos empezamos a sacar cuenta el otro día con Sergio, porque no lo había preguntado nunca, nunca había sacado cuentas, eran como que nací y ya está. Claro. Mi papá tenía 58 y mi mamá tenía 38. Ajá. Yo siempre supe que eran mucho más grandes mi papá que mi mamá, pero nunca había notado en la diferencia de edad o en la cantidad de años que tenía uno con el otro. Claro. ¿Y a qué se dedicaban? ¿En qué trabajaban? Mi papá trabajaba en un frigorífico que no te sabría decir el nombre porque la verdad no indagué, y mi mamá hacía poco había dejado de trabajar en Aguas Mendocinas, y se dedicaba a ser ama de casa cuando yo llegué a la casa. Ujú. ¿Y tu papá falleció? Sí, Sí. sí, sí, sí. Bien. ¿Sergio? Con él, con tu papá, ¿nunca pudiste hablar de esta cuestión de que vos habías preguntado cuando era más chica si eras adoptada? ¿Nunca pudiste hablarlo con él? Nunca jamás, nunca jamás. Como que me animaba a preguntarle a mi mamá, a lo mejor por el grado de compinche que tenía, pero Ujú. con mi papá fue un tema que nunca toqué,
y que la verdad que hoy por hoy no sabría decirte si él sabía que yo le preguntaba a mi mamá. Yo después, hablando con mi mamá sobre este tema, tengo entendido que él fue el que pidió no hablar de mi adopción, como que fuera un secreto, un silencio. Eso es lo que me Ahora, han dicho en este momento. sí, sí. Contanos, una vez que vos hablas con tu mamá bueno, termina de confirmar después de varias negativas, ¿qué es lo que te cuenta, lo que te cuenta ella en forma concreta respecto de tu familia biológica y de tu nacimiento? ¿Cómo fue la búsqueda? ¿Cómo fue ese momento? Y mira, hay dos historias. Yo le digo la historia oficial y la historia real. La historia oficial te la hago muy cortita. Yo nací el 4 de octubre a las 0:15 en el Hospital Español, un día de mucho viento en el cual la doctora no podía llegar. Eso es lo que yo siempre supe. La historia oficial es que mi papá y mi mamá habían estado casados durante años, no habían podido quedarse embarazadas. Es más, me habían dicho que había perdido embarazos. Y un doctor amigo de la familia de ellos dos en ese momento, que era el doctor Caminos, que seguramente ya falleció porque tenía la edad de mi papá, los contacta con Mascareño, que era un obstetra, en lo cual ella los cita a los dos a una entrevista. En la entrevista es muy poquito lo que sé que preguntaban qué buscaban, si buscaban una nena o un nene, y qué pasaba en el caso que fueran mellizos, a los cuales mis papás dijeron que exactamente no buscaban una nena o un nene, que querían un hijo, así que lo que viniera estaba bien, y en el caso que fueran mellizos, lo aceptaban. Y les dijo la partera que había un bebé, un varón, que nacía para fines de noviembre de 1982. Entonces mi mamá y mi papá dijeron que sí, que lo esperaban. Eh, ¿Cómo será que después, teniendo a mis hijos, veo que el Moisés es todo azul? Pero bueno, de chiquitita o más joven no me di cuenta que estaba preparado para un varón. Ajá. El 3 de octubre de 1982 o 4 de octubre, los primeros minutos, le suena el teléfono fijo de la casa de mi mamá y era la partera, o la obstetra mejor dicho, diciendo que si querían un bebé que estaba naciendo, tenían que ir ya a buscarlo. Y es así como mi mamá moviliza a mi tía, a mi tío, iban a buscarme a la casa de la partera. Y yo, o sea, ellos llegaron y yo acababa de nacer. Lo único que le dijo Mascareño era que era una jovencita universitaria, que no me podía tener. Me dieron en ese momento. De ahí salieron a la clínica del niño, donde había una doctora que hacía seguramente el papel de neonatóloga, que me pesó, me midió, vio que estuviera bien, y de ahí a la casa. Al otro día me llevaron con un pediatra, que es el pediatra que fue mi pediatra durante toda la vida y de mis dos hijos mayores fue pediatra también. Y así, ahí empezó mi historia en la familia, diríamos. Decime mira, vos recién nombraste al pediatra este que también es pediatra de tu familia. ¿Él nunca supo nada por parte de tu historia, por parte de tu madre cuando vos te llevaba como Sí, para... yo con este pediatra tengo relación hoy por hoy, nos mensajeamos Sí, y cuando yo me enteré, él tenía una necesidad gigante de hablar con él. sí. Mi marido me logra contactar con el doctor y él me dice que ellos llegan al consultorio ese 5 de octubre, el que no sé por qué la urgencia, si ya me había visto la noche la doctora, me llevan el 5 de octubre de nuevo al pediatra. Y él le dice a mis papás, le empieza a preguntar cómo había sido el parto, todo, y cuando empieza a indagar sobre el parto, él se da cuenta de que mi mamá no había tenido a ese bebé. Claro. Y es ahí cuando él les dice, según él, de que tenían que decirme la verdad, que tarde o temprano todos los adoptados o apropiados nos enterábamos de la verdad. A lo cual ellos le respondieron que no, que ellos lo habían estado hablando y que no me iban a decir.
Eso es lo único que sé que les dijo el pediatra. Después siempre me trataron normal. Solamente una vez recuerdo que tenía como, me tocaban y me hacían moretones permanentemente, entonces me hicieron una serie de estudios gigantes y en vez de entrar yo al consultorio tuve que esperar afuera y cuando terminaron de leer los resultados me hicieron pasar. Y ahora pienso, claro, o sea, habrán hecho algún estudio genético para ver si yo tenía algo que ellos no sabían, porque esa es una de las cosas que pasa con nosotros, no tenemos idea de qué tipo de salud tenemos dentro de nuestro cuerpo. Ujú. Sí, eso es lo que siempre se está hablando y a ver, que después lo reciben ustedes, los hijos, y después también trasladado a los hijos de ustedes. Vos me Claro, contabas recién que habían ido con unos tíos. ¿Pudiste sí. charlar con esos tíos, con esos familiares? No, mis dos tíos están fallecidos y las personas que quedan, diríamos, de nexo con ellos son sus hijos, que son mis primos hermanos, pero pude hablar con uno solo. Él me dijo en su momento cuando yo hablé con él de que él estaba seguro de que era hija de militares, y de que me habían traído de San Luis. No sé por qué San Luis, no sé por qué militares. Dice que su papá había tardado un montón ese día, que no lo había visto, como que ese día fue todo el día para mí, pero la cuestión es que yo me hice el análisis de abuelas y di negativo hace 2 semanas, es decir, descartadísimo ser hija de desaparecidos. Y lo de San Luis es la verdad, según el pediatra, me vio con el cordón umbilical fresquito, es decir, que era verdad que nací el 4 de octubre, así que también creo que lo descarto. Sí, sí, a Tendría ver, que, el nacimiento, Ujú. salvo algunas horas, no debería haber sido mucho más pero ese día, o el domingo 3 o el lunes 4. claro, Como yo por fue, eso cuando empecé a buscar siempre hacía hincapié en el 4 de octubre y después sí, de repente empecé a pensar, bueno, puede ser también el 3 de octubre, que haya nacido claro. el 3 y le hayan dicho a mi mamá que nacía el 4 a primera hora. Sí, sí, por ahí son pocos minutos de un día y del otro. Claro. El resto de la facultad, hablaba de tus primos, que decís que pudiste contactarte con uno. ¿Había más familia, había amistades de ustedes en esa época que hayan tenido contacto con tu mamá o tu mamá y tu papá? Eh, que pudieran saber esta historia. Mira, hay O sea, muchas estamos hablando del amistades. pacto de silencio, seguramente. Sí. Vos me acabas de sacar la palabra de la boca, es un pacto de silencio. Amistades hay muchas, muy buenas personas a las cuales yo realmente quiero mucho, con las cuales no me he podido sentar particularmente en una silla, o sea, en una mesa, a hablar con esas personas porque son de Buenos Aires, de Córdoba, entonces ha sido todo por WhatsApp o como estamos haciendo nosotros en este momento, y todos hablan de eso, de que se les pidió un pacto de silencio. En ese momento se notificó mi nacimiento mediante carta, o sea, no, no había WhatsApp, no había internet, entonces se mandaba una carta y nació Cecilia, no se va a tocar este tema, y como que cerraban la puerta en el momento a cualquiera que quisiera preguntar. Eso es todo lo que me han dicho a mí. Hay un... a ver, estábamos hablando de todo esto y me viene obviamente la imagen de tu mamá. ¿Tenés contacto Sí, con ella? sí, 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 sí. Eh, Vivimos acá a ¿Por la qué vuelta. por qué crees que no te lo está diciendo? ¿Cómo está hoy tu relación con ella? De la misma manera que recién acababas de decir, no me he podido sentar en una mesa a charlarla. ¿Cuántas veces has intentado charlar este tema en una mesa con tu mamá? Con ella al principio un montón de veces, Sergio. Que ahí fue cuando empecé a atar cabos que era apropiada y no adoptada, porque cuando no tenía un expediente de adopción y demás, ahí caí en la cuenta que era una apropiación. Me senté a hablar muchas veces con ella. La verdad, yo creo, hay un porcentaje muy grande en mí que le cree lo que dice, que solamente le dijeron que era una jovencita universitaria. No entiendo
el por qué no querer ver a esa mamá, por ejemplo, o preguntar algo más. Qué sé yo como mamá, uno pregunta, vas al pediatra, tiene una angina y preguntas 20.000 cosas de tu hijo y vos decís cómo estaban recibiendo un bebé y no preguntar más cosas. La verdad que es una incógnita muy grande en ese aspecto. ¿Y tu hermano? Mi hermano nada, mi hermano tampoco sabía, él se enteró por mí, yo me enteré el 17, yo habré hablado con él el 20 de octubre del 2020. Mi mamá le dijo exactamente lo que me dijo a mí. Y bueno, es así, la relación, la verdad que, para serte sincera, siento que sí, que se ha enfriado, que uno toma distancia. Al principio porque uno queda muy, muy herido, uno no, ahí lo que quiero recalcar es, uno no queda herido, o lo que yo siento particularmente, porque no sos hija biológica, porque yo lo sospechaba. Uno queda herido por el pacto de silencio, por haberse enterado que todo el mundo sabía tu realidad y vos eras la única que no lo sabías. Cuando golpeas una puerta o querés hablar con alguien, molestás o como que te tratan de desagradecida por querer saber más. Entonces ahí las relaciones se van enfriando. Claro. Yo Decía siento de tu mucha hermano empatía. por esta cuestión de poder interceder, él y tu Ujú. mamá, como para decir, a ver, vamos a acompañarla a Cecilia, que es el que por ahí hoy por hoy quizás tenga él más relación con tu mamá, porque él no siente esta necesidad que vos tenés, entonces, o alguno de esos primos que pudiera interceder también como para que tu mamá aflojara esto, o cuál sería, no sé si vos creés que tiene algún miedo de alguna cosa, o es simplemente un mero pacto de silencio o porque es tan delicada la situación por la cual fuiste adoptada. Sí, mira, yo pienso que quiero creer que la historia que me contaron es la real, pero hay algo mío, dentro mío, que no cree en que esa historia sea real. Por eso es la búsqueda, por eso es las ganas de seguir preguntando. Cuando tengo posibilidad, mando mensajito a mis tías, que son tías de corazón, porque en realidad, más allá de eso, son amigas de mi mamá, o sea, no teníamos un lazo de sangre, que tampoco lo tengo, pero bueno, en ese momento eran amigas y nada más. Y como que esperás, viste, enterarte de algo más, que se rompe ese pacto, que alguien más sepa algo, que te tire una pista. En mi caso no he tenido ni siquiera pistas en falso. Está bien, mi búsqueda es muy reciente, pero ni siquiera un mensaje en falso de, mirá, puedo ser tu mamá o me dijeron esto, nada. Realmente hemos hablado con otros buscadores de Mascareño, del obstetra, y dejaba todo sin rastro. Es como que lo hacía muy bien. La verdad que no sabemos cómo hace o cómo hacía. Sí, sí. Marcelo, Sí, ¿quiénes te acompañan actualmente en la búsqueda? Yo calculo que el círculo de la familia que has formado ahora debe ser fundamental para mantenerte firme en esta búsqueda, ¿no? Tal cual, Marcelo. Las personas que más me acompañan y que me acompañaron y me bancaron desde un principio es primero Esteban, mi pareja, Mm. al pie de cañón, porque estuve muy depresiva, así que se tuvo que hacer cargo prácticamente de todo. Mi hijo mayor, que ya es casi un hombre, así que me ayuda muchísimo, y mis hijos. Y en el camino he conocido un montón de personas muy empáticas, porque más allá de ser buscadores, yo siempre recalco la empatía que tenemos entre cada uno de nosotros, como es el caso de Sergio, que te ayudan, que comparten tu búsqueda, que te mandan un mensaje, que te mandan un audio, te ponen pilas. Y encontré, por ejemplo, acá en Mendoza, el colectivo Mendoza por la Verdad, que es una ONG que agrupa grupos de mamás que buscan a sus hijos y de hijos que buscan a sus mamás, y que ellas me ayudaron a orientarme en el tema de la búsqueda al principio, porque no sabía por dónde empezar. Y
qué sé yo, tenés un día negativo, mandás un mensaje y te mandan miles de mensajes poniéndote las pilas, viste, te ayudan Claro. mucho. Hoy lo charlábamos así, que te lo íbamos a preguntar. ¿Cuál es la relación con el expresidente Raúl Alfonsín? Mi papá era primo hermano de Raúl. Ajá, O sea que yo, como lo dijiste muy bien antes de la pausa, yo vendría a ser una sobrina segunda de Raúl. bien. Ellos eran muy unidos, la verdad que muy unidos, los dos de Chascomús, así que muchísimas vivencias compartidas. Yo tuve la posibilidad de conocerlo también. Entonces también era como que vos decís, supone cuando me fui a hacer el análisis de abuelas, era tan contradictorio todo, ¿no? Porque el padre de la democracia, yo haciéndome el Claro. análisis de abuela, era como que no lo podía creer que estaba en esa postura. Pero Les bueno, llamó, dio negativo, por y suerte. a las abuelas les llamó la atención eso, que vos Yo siendo creo que sí, Alfonsín de yo creo que apellido, sí. ujú, Yo creo que sí, porque en la entrevista por ejemplo, una buscadora que está en contacto conmigo, que también nació en el 82 y no entra al banco genético, no le van a hacer el ADN. Y en mi caso, cuando vos ingresás a la entrevista de abuelas, lo primero que te preguntan es si tenés un familiar político o un familiar militar. Y bueno, yo más familiar militar, que yo sepa ninguno, pero sí político. claro. Militar, bueno, Así que yo salvo aquella versión que te tiraron hace muchos años, ¿no? De San Luis, sí, en pero realidad, la verdad que lo de San Luis, no entiendo todavía por qué, pero descartado el tema de la dictadura. ujú, Fresquito el ADN negativo. claro. Bueno, El Family Tree también te lo hiciste. ¿Qué Sí. arrojó ese resultado? Mira, completamente diferente a la historia oficial, porque en la historia oficial yo era descendiente de franceses y de italianos, por parte de mi papá franceses y por parte de mi mamá italianos, y resulta que soy un 66% de sangre española, y no me dio muchos familiares con ADN importante, digamos, con una coincidencia importante de ADN. Solamente una persona, que es Nicole López, que no la puedo contactar por ningún lado, no me contesta los mails, así que no sé si seguirá teniendo el mismo mail, que me daba una cantidad de centimorgans de 3 cifras, que dicen que es muy bueno. Y después sí, me llamó mucho la atención, me daban muchos primos cuartos de Mendoza. Obviamente hay que hacer un estudio del árbol genealógico, ver por qué son primos, y cuando me contacto con ellos, la mayoría está en el colectivo Mendoza por la Verdad y son apropiados también. Es decir, que como que nos encontramos, hola, tenemos algo en común, pero no tenemos idea por dónde seguir porque no Sí, sí, tenemos... sí. Se corta el lazo que Exacto, continúa, claro. exacto. Eh, Pero bueno, el ADN Family Tree, como el banco genético, si bien no han sido positivos en mi búsqueda, uno lo sigue teniendo como positivo porque queda en la base de datos por más de 20 años. claro, claro. Entonces, como que sí, bueno, en algún momento puede Sí, ir sí, alguien a alguien se hacerse puede un análisis. presentar y puede estar más cerca Claro. en los resultados. Eh, ¿Cómo continúa hoy la búsqueda, María Cecilia? Como continúa, empezando, tuve un bajón fuerte con el ADN negativo de abuelas, en el cual me decía una amiga, te tenés que sacudir y seguir adelante. Exacto, sí. Y retomé. O sea, mira, me contactaste vos, hablé con Patrick Holm también, con Gaby Pino, con muchísimos buscadores que te ayudan, te ponen pilas. Y bueno, y la energía está puesta en eso, en las redes sociales. Ahora estoy con Defensoría del Pueblo de la Nación para ver si ellos consiguen abrir los expedientes en el registro civil y ver qué es lo que hay dentro de mi expediente en la partida de nacimiento, si hay un certificado de nacido vivo, si es en el certificado de nacido vivo es trucho, entre comillas, porque lo hacían legal, Claro. o
llegamos a encontrar un dato, qué sé yo, de una mamá biológica, que tal vez Mascareño no lo haya borrado. ¿Tuviste contacto con Mascareño? Sí, estuve un poco perdida con el tiempo, pero hará 2, 3 meses atrás, después de varias visitas a su casa, con muchas negativas por parte de su familia, porque es una mujer muy grande, tiene 87 años. Pero bueno, logré contactarme con la hija, nos pasamos los celulares y un sábado a la tarde me manda un mensaje de que me quería ver. Imagínate, quería salir corriendo a verla. Me acompaña mi marido, vamos a hablar con Mascareño. No sé para qué fui, porque no se acordaba de nada. No me sabía decir nada. De repente me dijo que sí, que habían 3 casos, que ella se acordaba que los había dado a los bebés, que eran mamás de 30 años. Después se acordaba de un certificado de nacido vivo que le habían pedido un médico en Guaymallén que firmara, que ella no había estado en el parto. Me dijo que no había trabajado en el Hospital Lago Maggiore, que es un hospital muy importante de acá de Mendoza, porque era muy turbio. Entonces, como que vos decís, se acordaba de un montón de cosas, pero de lo mío puntualmente nada. Y hablando con una buscadora hace una semana atrás, ella estuvo 15 días antes con Mascareño, y Mascareño le mostró un libro, que eso no sé si te lo alcancé a contar, Sergio, en la charla que tuvimos, que dice que era un libro de tipo verdulería, en el cual tenía las entradas, iba a decir, pero sí, son las entradas, los nacimientos de los niños sin nombres. Entonces que ella le dijo, yo nací un 6 de junio, y le dice, no, es imposible porque yo no atendí ningún parto el 6 de junio, así que vos naciste el 5 o el 7. O sea, tiene registro, pero es selectiva con quién habla, aparentemente. Marcelo. Es más, mirá la ironía de la vida, que ella vive a 2 cuadras del Paseo Alfonsín. ¿Viste? Cuando vos decís, es imposible que se olvide. Claro. Cecilia, tenemos 2 minutos nada más de Zoom y suponemos que tu mamá biológica es muy joven, tiene apenas 18 años más que vos, y si te estuviera escuchando, te estuviera viendo, ¿qué le dirías ahora? De todo. Lo primero que le diría es que la quiero conocer. Lo que menos busco es juzgar, porque soy mamá y fui mamá joven, y se te generan un montón de dudas, de incertidumbres en un embarazo adolescente, que muero por conocerla, que sería hermoso, que sería cerrar mi círculo, y que las cosas se den en el día de mañana, pueden darse, pueden no darse, pero la verdad que sí, que tengo una necesidad muy grande de saber quién es, dónde está, que no tenga miedo, que me busque. Y las mamás que a lo mejor no creen que han dado en adopción un hijo, que le han mentido, que le han dicho que nació muerto y demás, que averigüen, que indaguen. Yo publiqué en Facebook que todas las mamás que hayan tenido bebé con Mascareño, por lo menos en los años que estamos buscando nosotros, se comuniquen con nosotros, porque a lo mejor son mamás que les dijeron que murieron y no morimos nada. Está muy bien. Yo de mi parte te despido, te saludo, te mando un abrazo muy muy grande y Gracias, vamos a seguir de Marcelo. cerca tu búsqueda, ¿eh?